Esto es inaceptable, exclamó, su voz cargada de indignación mientras arrojaba el informe sobre su escritorio. Sus oficiales permanecían en silencio, con la mirada baja, mientras ella recorría la habitación con pasos tensos. Envié a 5 agentes contra un solo sujeto. 5. Y no solo logró escapar, sino que los evadió con facilidad y los dejó heridos en el proceso. Su ceño se frunció aún más, apretando los puños con frustración. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Las noticias correrán como pólvora. La gente verá este intento de arresto como un fracaso y dejará en ridículo a todas las sedes de Control Metal. Cerró los ojos un instante, inhalando profundamente para controlar su furia. Cuando volvió a hablar, su tono era más sereno, pero igual de firme. Lo sentimos, jefa, pero el encapuchado no es alguien común. Uno de los oficiales intentó hablar, pero se interrumpió al ver cómo ella levantaba la mano en un gesto tajante. Lo sé, dijo con voz controlada. Sus habilidades son poco comunes. Lo vi en el informe. Pero creí que atraparlo sería sencillo y ahora estamos en una posición vulnerable. La gente comenzará a dudar de nuestra capacidad. Nos verán como incompetentes. Se permitió un breve silencio antes de continuar, con un tono más sincero. Les pido disculpas. No debí descargar mi frustración con ustedes. No fue su culpa. Los 3 oficiales la observaron con sorpresa, pero uno de ellos, tras un momento de duda, alzó la vista y habló con voz firme. No se preocupe por eso, jefa. Sabemos la presión que está enfrentando. Las bandas mafiosas han estado avanzando, ganando territorio. Y lo peor es que ya no solo reclutan adultos, ahora también hay niños entre sus filas. Su mandíbula se tensó con impotencia. Los asesinatos de dueños de tiendas no han disminuido. Y los testigos nadie denuncia por miedo a terminar igual. Habló con voz de impotencia por la seguridad que dan es insuficiente, los miembros de oficiales metales no es mucho porque no todos maestros tierras puedes doblar metal, pero más aún porque no todos quieren arriesgar su vida en un trabajo como este. Lin Beifong dejó escapar un suspiro de cansancio. Sus oficiales más confiables estaban al tanto de la situación en su totalidad, mientras que los demás solo conocían lo necesario por seguridad. Aún así, le reconfortaba saber que no estaba sola en esto, que contaba con oficiales comprometidos que entendían la gravedad del asunto. Mantengamos la calma, dijo con firmeza, recorriendo con la mirada a los presentes. Este es un camino difícil, pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Garantizar la seguridad de los civiles de Ciudad República, que puedan vivir sin miedo, sin amenazas. Son buenos oficiales, y esta derrota no debe desmoralizarlos. Sí, hemos fallado, pero eso solo significa que debemos mejorar. Hizo una breve pausa antes de agregar con determinación. Por eso, desde ahora, los acompañaré personalmente para atrapar al encapuchado. Con mi ayuda, nuestras posibilidades serán mayores. Los 3 oficiales se miraron entre sí con sorpresa y emoción. La noticia fue suficiente para devolverles la moral. Será un honor que nos acompañe, jefa Beifong, exclamaron con entusiasmo. Capítulo 2. Una visita inesperada. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que lentamente daban paso a la penumbra azul de la noche. Ciudad República se sumía en su rutina nocturna. Los civiles regresaban a casa tras una jornada agotadora, mientras los faroles comenzaban a encenderse, proyectando sombras alargadas en las calles. Pero junto con las luces, también despertaba el temor. Los comerciantes que aún permanecían en sus negocios sentían el peso de la inseguridad en cada rincón, la inquietud en cada mirada. Y en medio de todo esto, una pregunta flotaba en el aire. ¿Dónde está ahora el héroe que una vez luchó contra los mafiosos? Una suave melodía de jazz flotaba en el aire, llenando la habitación con su elegancia sofisticada. El sonido armonioso del piano, el saxo alto, el contrabajo y la batería se mezclaba con un crujido rítmico, acompañado por un tarareo relajado. El origen de aquel sonido quedó al descubierto. Gohan, de espaldas a la puerta, movía hábilmente una sartén sobre una cocina de 2 hornillas. En su interior, trozos de carne de bacto chisporroteaban en un guiso humeante, desprendiendo un aroma especiado y tentador. Con un movimiento preciso, apagó la hornilla y dejó la sartén a un lado. Luego, se acercó a la radio y bajó el volumen de la música antes de servir el guiso en un plato ya dispuesto en la mesa de madera. A su lado, otro plato rebosaba de arroz, formando un dúo perfecto para la cena. Un poco más apartado, casi olvidado en la mesa, un periódico descansaba con un titular inquietante en primera plana. La policía de Control Metal está en contra del vigilante nocturno.
Gohan dejó escapar un suspiro pesado. Por fin había terminado de preparar su cena y el desayuno del día siguiente. Necesitaba reponer energías si quería mantener sus habilidades al máximo o al menos, intentarlo. 8 horas de trabajo, estudios intensivos de electromecánica e ingeniería, mejorar sus habilidades de sentir ki y patrullajes nocturnos casi interminables. Apenas era su segundo día como vigilante y ya sentía el agotamiento acumulándose en cada músculo de su cuerpo. Sin embargo, no se permitía descansar demasiado. No podía detenerse. No cuando aún había personas sufriendo. No cuando alguien más podía perder a un ser querido. Sacudió levemente la cabeza, como si con ese simple gesto pudiera alejar los recuerdos que seguían persiguiéndolo. No debo desconcentrarme, murmuró con voz apagada, su mirada perdida en la nada mientras la melodía del jazz continuaba flotando en el aire. Se dio cuenta de su distracción solo cuando el silencio se volvió demasiado pesado. Sin decirle una palabra, tomó el tenedor y cortó un trozo de carne, llevándoselo a la boca sin apenas saborearlo. Minutos después, Gohan se encontraba junto a su cama. De un empujón la apartó sin esfuerzo, dejando al descubierto una alfombra que, hasta ese momento, se camuflaba perfectamente con el color de la madera. La retiró, revelando un compartimento oculto con una cerradura de mecanismo simple. Sin dudarlo, tiró de la manija y la compuerta se abrió con un leve chasquido. Allí, guardado en la penumbra, lo esperaba su traje de vigilante nocturno. Podemos sacar provecho de esto. Zol dejó caer el periódico sobre la mesa con un movimiento despreocupado, revelando el mismo titular que había leído antes. Por un momento pensé que la policía de control metal apoyaría al héroe, pero no, una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Todo lo contrario. Sus ojos recorrieron a los miembros de su pandilla, que permanecían en silencio desde el inicio de la reunión. Los policías son un fastidio para nuestros movimientos, pero podemos manejarlos. Con el idiota del héroe, no. Se cruzó de brazos, cerrando los ojos mientras meditaba su siguiente jugada. Sus habilidades no son comunes, al menos según lo que me informaron. Unos segundos después, los abrió con decisión. Ya sé. Tengo 2 planes. Su tono fue suficiente para captar la atención de todos. Las miradas se clavaron en él, expectantes. Los maestros del metal quieren atrapar al imbécil del héroe nocturno. Nosotros queremos deshacernos de él. ¿Saben lo que haremos? Una sonrisa peligrosa se formó en sus labios, pero antes de que pudiera continuar, uno de sus secuaces preguntó. ¿No qué haremos? El ambiente se tensó. La sonrisa de Zolt se desvaneció de inmediato, sustituida por una mueca de irritación. Su mandíbula se tensó mientras presionaba los dientes con fuerza, conteniendo el impulso de atacar al insensato que había respondido. Respiró hondo y exhaló lentamente, tratando de disipar su enojo. Lo que haremos es que 3 de ustedes servirán de carnada esta noche. Rugió, haciendo que más de uno sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Harán alboroto, llamarán la atención del héroe nocturno y de la policía. Si tienen la maldita suerte de escapar, lo hacen. Si no, bueno, solo asegúrense de que esos 2 peleen. Zolt extendió la mano y señaló directamente al que había osado hacer la pregunta. Empezando por ti. El señalado palideció. Pero yo. ¿Pero? Zolt lo interrumpió de inmediato, su tono ahora bajo, casi venenoso. No tienes ningún problema con eso, ¿verdad? El hombre tragó saliva con dificultad, sintiendo la presión de la mirada de su jefe perforándolo como una daga. No hay problema, balbuceó. Excelente. Zolt recuperó su sonrisa satisfecha. Entonces, esta noche ejecutamos el plan. Sus ojos recorrieron a la pandilla una última vez. Por ahora, pueden retirarse. Nadie se atrevió a responder. Solo asintieron y se alejaron en silencio. Las luces de Ciudad República brillaban en lo alto de los edificios, desde los más imponentes rascacielos hasta las estructuras más modestas, creando un espectáculo resplandeciente para cualquiera que las contemplara desde lejos. Sin embargo, esa era solo una cara de la moneda. En el otro extremo de la ciudad, la realidad era muy distinta. Allí, las luces eran escasas, apenas un puñado de faroles luchaba contra la oscuridad, proyectando sombras alargadas sobre las calles vacías. No había transeúntes, ni rastro de vida. La escena evocaba la imagen de un pueblo fantasma hasta que un estruendo rompió el silencio. El sonido del vidrio estallando resonó en la calle. Un hombre salió despedido de espaldas a través de una ventana ancha, su cuerpo atravesando la barrera de cristal antes de impactar violentamente contra el suelo de concreto. Un grito de dolor escapó de sus labios cuando los fragmentos de vidrio perforaron su antebrazo izquierdo y su muslo derecho.
Se retorció por un instante, aturdido por el golpe. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que tres figuras saltaran ágilmente a través de la ventana rota. Una sonrisa maliciosa se dibujaba en sus rostros. Por favor, señor Yu Chen, no nos obligue a hacer esto, dijo uno de los hombres, quien se encontraba entre sus dos compañeros mientras se crujía los nudillos. Su tono pretendía ser seguro, pero en la primera parte de la frase su voz vaciló. Nerviosismo. Miedo. Sus compañeros lo miraron con confusión. Ellos no sabían nada de aquel titubeo, no entendían por qué se había trabado justo antes de mencionar la tarifa de protección. Pero él se apresuró a recomponerse, ocultando su inseguridad tras una expresión de falsa firmeza. Los residentes de la zona presenciaban la escena desde la seguridad de sus hogares, atrapados entre la impotencia y el miedo. Ninguno se atrevía a intervenir. Solo podían observar en silencio, con frustración reflejada en sus rostros. A unos metros de distancia, 6 policías de control metálico permanecían inmóviles, observando la escena con expresión amarga. No podían intervenir. No aún. Solo un poco más. Ojalá que ese héroe nocturno aparezca, porque si no, me arrepentiré de quedarme de brazos cruzados mientras un inocente es golpeado. El pensamiento cruzó su mente con amargura mientras observaba la injusticia desplegarse frente a sus ojos. Quería intervenir. Lo necesitaba. Pero no podía. Detrás de él, sus compañeros compartían la misma impotencia. La frustración era palpable en sus rostros, sus manos cerradas en puños temblaban de ira. Otra escena más. Otro crimen que se sumaba a los incontables informes que habían leído. Una parte de ellos esperaba que el sujeto misterioso apareciera y pusiera fin a aquello. Después de todo, él no estaba limitado por las leyes como ellos. No tenía respaldo pero tampoco restricciones. Sacudieron la cabeza, disipando esos pensamientos. No podían permitirse distracciones. Debían concentrarse en su entorno, permanecer ocultos en las sombras de los callejones oscuros. Y entonces, sucedió. Sin previo aviso, uno de los mafiosos que se mantenía en la retaguardia salió despedido por el impacto de una patada certera en la espalda. Su cuerpo voló hasta estrellarse contra la pared con un sonido seco. El otro criminal reaccionó de inmediato, invocando su control terrestre, pero no tuvo oportunidad alguna. Antes de que pudiera siquiera formar su ataque, el héroe nocturno ya estaba sobre él. Un golpe preciso en el rostro bastó para dejarlo inconsciente. Todo ocurrió en un parpadeo. Los oficiales de control metálico apenas pudieron procesar lo que acababan de presenciar. Ninguno había detectado la presencia del héroe nocturno hasta que ya había neutralizado a sus objetivos, excepto Lin Beifong. Gracias a su sentido sísmico, ella sí lo sintió. Pero incluso con su habilidad, le sorprendió la velocidad de sus movimientos. Era rápido. Implacable. El tercer mafioso retrocedía con temor, levantando las manos en un intento desesperado por demostrar que no quería pelear. Cobarde. La palabra cruzó la mente de Lin Beifong con desdén. Hace apenas unos minutos, aquel hombre había estado amenazando con violencia a Yu Chen, disfrutando de su superioridad. Y ahora suplicaba que lo dejaran en paz. Ahora, murmuró en voz baja, lo suficiente para que sus oficiales captaran la orden. Oye, eso espera, balbuceó el mafioso, dando un paso atrás. ¿Quieres que espere? La voz del héroe nocturno sonó firme, cortante. Hace unos segundos estabas amenazando a este hombre, señaló a Yu Chen, aún tendido en el suelo, herido. Ahora él tendrá que esperar para recuperarse y poder trabajar. Lo justo sería que te haga lo mismo. Cada paso que daba hacia adelante hacía que el mafioso retrocediera más, su respiración entrecortada delataba el terror que lo consumía. Pero antes de que pudiera reaccionar en un parpadeo, el héroe nocturno apareció justo frente a él. El hombre quedó paralizado, sus ojos reflejaban puro miedo. No tuvo tiempo de gritar. ¡Pum! El impacto fue brutal. El golpe lo lanzó varios metros hasta estrellarse contra el suelo con un ruido seco. El héroe nocturno apenas había terminado su ataque cuando, en un acto instintivo, saltó hacia atrás. Justo a tiempo. El suelo donde había estado se deformó en un intento de atraparlo. Con calma, observó cómo 6 oficiales de control metálico emergían de las sombras, rodeándolo. Entre ellos, una figura destacaba por encima del resto. Lin Beifong. Una sonrisa se dibujó en el rostro del héroe. Vaya, me siento halagado de que la mismísima jefa Lin Beifong haya venido a ver cómo hago un buen trabajo, comentó con descaro. El ceño de Beifong se frunció con fastidio. Lo que estás haciendo es ilegal, afirmó con voz firme, cargada de autoridad. ¿Salvar vidas de los mafiosos es ilegal?, replicó con burla.
Los oficiales masculinos apretaron los dientes, molestos por la falta de respeto. ¿Sabes a qué me refiero? Estás influenciando a la gente para que haga lo mismo que tú, y eso es peligroso, afirmó Lin Beifong con firmeza. Y por la forma en que respondiste, veo que es inútil seguir hablando. No vas a estar de acuerdo conmigo. Los 5 oficiales de control metálico, excepto uno, que se acercó a atender al hombre herido, adoptaron posturas de combate, listos para actuar. Estás bajo arresto. Te aconsejo que te entregues pacíficamente. Si te resistes, usaremos fuerza extrema, y los cargos en tu contra serán aún mayores, advirtió Beifong con tono severo. El héroe encapuchado permaneció en silencio por un momento, observándolos con calma. Luego, con un leve movimiento de la cabeza, dejó escapar una risa burlona. A ver, déjenme ver si entendí bien, dijo, alzando una mano como si necesitara aclarar algo. ¿Me están amenazando con fuerza extrema y cargos mucho más? ¡Qué original! Nunca había escuchado eso antes. Díganme, ¿acaso ensayan esas líneas frente a un espejo? Los oficiales intercambiaron miradas, algo desconcertados por la respuesta inesperada. Perfecto. Sin perder un segundo, el héroe nocturno se impulsó hacia una pared cercana, trepando con agilidad. Pero antes de que pudiera alcanzar la azotea, varias rocas de tamaño mediano volaron en su dirección, obligándolo a aterrizar de nuevo en el suelo. Se giró rápidamente y vio a los responsables. Los 4 maestros metálicos mantenían sus manos extendidas, listos para atacar de nuevo. Detrás de ellos, Lin Beifong observaba con los brazos cruzados, sin moverse. Es tu última oportunidad, advirtió con dureza. El héroe inclinó levemente la cabeza y soltó una sonrisa ladeada. «Guay, pero qué generosa eres», respondió con tono burlón. Adoptó una postura de combate, los músculos tensos. Sabía que esta pelea no sería fácil. Pero eso solo la hacía más interesante. Takes my life, never